Bueno, comenzamos. Estamos en la clase 9 y vamos a empezar a tratar de unir los pedazos de lo que veníamos dando, de todas estas unidades que fuimos dando, intentando darle un sentido historiográfico, en el sentido de que pudiera ser lo más lineal posible para que sea más fácil incorporar estos elementos, y vamos a tratar de aplicar lo que hemos visto, las nociones que tenemos sobre lo que vimos, en los textos mismos de los evangelios. Por eso acá donde se nos va a complicar más, tenemos que tratar de hacer un poco de memoria para poder ubicarnos bien. Sabemos que los evangelios son textos que no fueron escritos para nosotros, fueron escritos para otro momento histórico, o para otros lugares muy ajenos a nuestra cultura. Inclusive fueron hechos para determinados sectores que tenían una cultura determinada y tenían una visión del mundo determinada. Entonces es muy difícil poder abordarlos por medio de la historia sin tener los recursos necesarios para poder contextualizarlo y saber a qué se estaban refiriendo cuando trataban un determinado tema. Evangelios son 4. Vimos la clase pasada, dimos un vuelo por encima de la problemática. Y dentro de estos 4 evangelios tenemos diversidad de opiniones porque están escritos por diferentes grupos y dirigidos a diferentes espectadores, diferentes destinatarios. Entonces tienen intereses diferentes y tienen forma de mostrar una realidad de manera también particular. Vimos que dentro de los evangelios sinópticos que llamamos, que se llamaban así, se llaman así porque pueden ser contemplados simultáneamente los tres textos y se pueden llegar a comparar con relativa facilidad. Había dos tradiciones, por lo menos esta era la hipótesis de las 2 fuentes, que era la que estaba más universalmente aceptada, y es la que a nosotros en todo caso nos va a servir para nuestros propósitos. Seguramente si emprendemos un estudio más profundo de los evangelios, vamos a empezar a necesitar incorporar otro tipo también de hipótesis que amplían esta o que cuestionan esta también, depende de los casos. Pero para lo que nosotros queremos hacer es suficiente. Entonces dijimos que había un evangelio que era el primero que apareció, que fue el de Marcos, y que luego aparecieron el de Mateo y el de Lucas. Esos son los sinópticos. Entonces dijimos que Marcos era la fuente, una de las fuentes comunes de tanto el Evangelio de Mateo como del Evangelio de Lucas. Había otra fuente que era la misteriosa fuente Q, o el cuarto evangelio sinóptico, por así decir, siendo que no es un evangelio sinóptico, pero este cuarto evangelio dentro del marco de estos sinópticos, que es una fuente perdida y que dio origen a los dichos de Jesús. Estas fuentes, tanto la de Marcos como la fuente Q, son fuentes originalmente escritas en griego, al contrario de lo que suele pensarse habitualmente una persona común que se le pregunta en qué fueron escritos los evangelios, por ahí dice arameo, por ejemplo, o en todo caso dice en hebreo, pero no es así. Los evangelios fueron escritos en griego, y la fuente de esos evangelios también son fuentes escritas en griego. Eso no significa que, por ejemplo, el evangelio Q no haya salido de dichos en lengua aramea, porque si son dichos tan antiguos de la época de Jesús, es probable que hayan sido
en la oralidad aramea, pero la persona que los puso por escrito los escribió en griego, con una mentalidad griega. Entonces vamos a trabajar hoy sobre el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el Evangelio más antiguo, justamente por eso es que se considera fuente del de Mateo y el de Lucas. Sin embargo, y después por ahí podemos hacer algún comentario, no es el primer evangelio que aparece en el Nuevo Testamento, y ahí seguramente hay una intencionalidad, porque ¿por qué poner el orden de los evangelios de esa manera? Primero puede ser, lo más probable es que no hayan sabido que Marcos era el primero cronológicamente en sí, no tenían por ahí muchos elementos como por ahí lo podemos tener nosotros a pesar del tiempo, ¿no? Tenemos una visión distinta y un estudio de la situación histórica, cosa que a ellos por ahí no les preocupaba demasiado. Los intereses que tienen los evangelios no son intereses históricos en sí, sino que son intereses que tienen que ver con lo doctrinal, con tratar de formular una teología lo más estructurada posible, lo más armada posible para poder bajarla a las personas que van a ser adoctrinadas. Entonces, se supone que el Evangelio de Marcos es después del año 70. Después del año 70 es casi inmediatamente después del 70. Por eso se lo pone de esta manera. ¿Y por qué? ¿Por qué se supone eso? Y bueno, se supone porque en muchos pasajes parece aparecer el tema de la destrucción del templo. Y recordemos un poquito, perdón, recordemos un poquito el contexto histórico de estos años 70. En el año 70 se produce la destrucción del templo de Jerusalén y se produce todo un descalabro con respecto a lo que es el aspecto religioso del mundo judío, no solamente político, sino también el aspecto religioso, porque está la destrucción del templo. Y como sabemos, el judaísmo se basa en el templo único que existía justamente en la ciudad de Jerusalén. Entonces, este va a ser uno de los ejes sobre el cual va a girar todo lo que sea el marco teológico y los acontecimientos que se van a dar para formular las visiones que tienen los distintos evangelios. Posiblemente fue compuesto en Roma. Perdón. Esto no está universalmente aceptado, pero es lo más probable, al menos desde el punto de vista de varios investigadores. Y está aparentemente dirigido a paganos, a la conversión de paganos o a cristianos que son recién convertidos. Por eso tiene una especie de utilidad de manual, de acercamiento hacia estos sectores. ¿Por qué se sabe en todo caso que pueden ser paganos o cristianos recién convertidos, cristianos nuevos? Porque explica muchos términos arameos, por ejemplo, o explica, se detiene muchas veces en ciertas costumbres judías que de haber sido hecho para destinatarios judíos no se tendría por qué detener a explicar. Es como que si alguien nos explica a nosotros lo que es el mate. ¿Se entiende? Nadie se va a detener acá a explicar lo que es el mate. Lo va a nombrar el mate y listo. No. Este evangelio tiene ese tipo de particularidades. Por eso se supone que le está explicando ciertas costumbres judías o modalidades o aspectos de la ley judía que a personas que desconocen esto. Y entonces es muy probable que los destinatarios sean personas del mundo pagano o del mundo gentil, personas ajenas originalmente al judaísmo, pero que tienen algún tipo de afinidad. Entonces, la personalidad sobre la cual recae la autoría de este evangelio es Marcos. Bueno, de Marcos
no se sabe nada. Papías de Herápolis, uno de los padres apostólicos, fue el primero que trabajó sobre este tipo de cuestiones, de tratar de determinar quiénes eran los autores de los evangelios. Estamos hablando ya del siglo II, estamos camino a formalizar un canon de Sagradas Escrituras y no se sabía quiénes eran los autores. Entonces, lo que dice Papías es que se trata de Juan Marcos, un discípulo de Pedro. Inclusive de este Juan Marcos se dice también que era sobrino de Bernabé, que había sido compañero de Pablo, no sé si lo recuerdan, lo nombramos nada más para tratar de no complicar tanto el asunto, ¿no? Pero Bernabé fue un amigo de Pablo que lo acompañó en algunos viajes, y bueno, se supone que este Juan Marcos estaba vinculado con Bernabé, era pariente de Bernabé, y que llegó a conocer, inclusive que pudo haber acompañado a Pablo en sus predicaciones. Lo que pasa es que este tipo de cuestiones tienen mucho interés, porque es como que no creían posible que un texto sea anónimo a esa altura del partido. Tenía que tener alguna relación con alguna personalidad importante, particularmente vinculado con los 12. Cuando hablamos de los 12, son los 12 apóstoles originales elegidos por el mismo Jesús. Fíjense que el mismo Pablo es como una figura marginal hasta que, por supuesto, marginal, y entra en conflicto con el grupo establecido en Jerusalén. Estoy repitiendo un poco el asunto para ir ubicándonos, ¿no? Con el grupo establecido en Jerusalén, cuyo origen era los discípulos originarios de Jesús. Entonces, fíjense que el mismo Pablo tiene que no rendirle pleitesía, pero no dejar de establecer una paz complicada, pero permanente con el grupo de Jerusalén, porque eran los que tenían él le llamaba las columnas de la iglesia. Entonces, tenían esa legitimidad por haber sido herederos directos del mensaje de Jesús. Entonces, a los evangelios había que darle algún marco que tenga que ver también con este tipo de autoridades. Entonces, de ahí que Papías posiblemente busca entre los marcos a este Juan Marco, porque había sido discípulo de Pedro, y eso sería una forma de mostrar que este evangelio de alguna manera tenía algo que ver con Pedro, el apóstol, jefe de los apóstoles, vinculado directamente a Jesús. Entonces, el evangelio tomaba legitimidad por esta vinculación de Marcos con Pedro, con esa línea. A pesar de esta vinculación, ya vamos a ver que el evangelio de Marcos trata bastante mal al mismísimo Pedro. Así que este vínculo que hace Papías no es muy confiable. Sin embargo, la iglesia lo toma y lo considera. Pero eso es justamente a los efectos del adoctrinamiento. Desde el punto de vista histórico no tiene ningún respaldo a este tipo de idea. Debemos permanecer, digamos, en la ignorancia respecto de el auténtico autor de este evangelio. Bueno, es la fuente escrita común más antigua, dijimos que era una de las dos fuentes, y se desconoce si conoció la famosa fuente Q, porque no se sabe bien el tema de la fecha, por no haberse encontrado la fuente Q y no poder datarse de manera especial, y al considerar, por ejemplo, de que
este evangelio tiene origen en Roma, posiblemente desconocía la fuente EQ, pero sin embargo es algo que queda planteado como una especie de elemento ahí a considerar cuando uno se pone a estudiar estos temas. Sin embargo, conoció muchas otras tradiciones que él las unió, trató de darle una articulación. Bueno, los diálogos polémicos contra los fariseos los conocía. Tiene también colección de parábolas que probablemente tomó desde la misma oralidad. Tiene un discurso apocalíptico también. Vamos a ver que el apocalipsis que hay en el medio, hay un apocalipsis que es muy interesante también. Tiene la narración de la última cena y de la Eucaristía que son muy paulinas. Recordemos que la última cena y la Eucaristía vendrían a reemplazar los rituales del templo. Recordemos la idea de Pablo de abolir la ley, de que la ley no era necesaria para la salvación. Bueno, tenía que darle la ley tenía también incorporada muchos elementos rituales y elementos que tenían que ver con los alimentos, que todavía inclusive los judíos mantienen muchos de estas cuestiones. En mayor o menor medida hay diferentes grados dentro del judaísmo. Hay un judaísmo mucho más duro que otro, que lo observa todavía más fuertemente. Debía volcar esos rituales a un nuevo tipo de ritual. Bueno, ese nuevo tipo de ritual Pablo lo encontró en esta escena de la última cena y de la Eucaristía. Ese es el ritual que Pablo de alguna manera dio forma para el cristianismo, para lo que va a ser después el cristianismo, para la secta de Jesús y para poder desprenderse del marco ritual. Recordemos que el marco ritual es muy importante para las personas, para todas las personas. Todos tenemos rituales, todos permanentemente tenemos rituales y no podemos así nomás deshacernos de un ritual y quedarnos sin nada. Cuando nos deshacemos de un ritual es como necesario psicológicamente como adoptar otro, porque los rituales dan un marco de seguridad psicológica muy grande. Entonces, Pablo no podía dejar a los seguidores de Jesús sin un marco ritual. Entonces los encontró en la última cena y en la Eucaristía. Y justamente es uno de los elementos que le toca articular a Marcos. Y la historia de la pasión, que ya el Marcos ya tiene una forma bastante bien estructurada. Habíamos visto que el elemento fundamental, el eje, lo que dividía las aguas para Pablo, era justamente la muerte y la resurrección. Eso era lo más importante y diría que lo único importante para Pablo. Fuera de eso, lo otro era accesorio. Ese momento marcaba un corte en el tiempo, en el antiguo tiempo y en el nuevo tiempo, en el tiempo por venir hasta la nueva llegada de Jesús, que era la parucía. Pero la historia de la pasión no estaba desarrollada como un relato. Bueno, a Marcos le toca justamente esa tarea de articular esto. No era nada fácil lo que le tocó hacer a Marcos, porque eran discursos totalmente dispersos e inconexos. El primer evangelio justamente fue una labor gigantesca de estrategia literaria para poder darle forma a algo que no tenía forma y que venía de tradiciones muy diferentes, inclusive encontradas. Más allá de que Marcos va a tomar posición, él tiene que articular cosas que son inclusive contradictorias. Entonces, luego de la muerte de Jesús, apareció la idea de la llegada de Jesús en la parucía.
la llegada del juicio. Jesús iba a volver para transformarse en juez y crear un nuevo tiempo, o si quieren, el final de los tiempos. Ese tiempo de la parusía, o sea, el regreso de Jesús, era inminente. Los primeros cristianos creían que era inminente, y después lo vamos a ver en una cita, la llegada de ese final de los tiempos. Sin embargo, Pablo se había comenzado, digamos, a apurar su labor de predicación, porque él consideraba que los gentiles también eran necesarios para lograr esa cantidad de gente convertida que hacía falta para lograr el final de los tiempos. Esto lo vimos ya repetidas veces, ¿no? Sin embargo, este tiempo comenzó a extenderse. Lo que en un principio se pensaba con que era inminente, resulta que comenzó a dilatarse un poco. Siempre había alguna explicación, algún elemento teológico del cual echar mano para poder explicarle a los convertidos que por qué en todo caso, esa demora en la llegada del final de los tiempos. Entonces, la gente requería más información respecto del mismísimo Jesús. Recordemos que los únicos textos que existían eran los textos que había dejado, las cartas que había dejado Pablo. No había otro texto. Si la gente necesitaba que le contaran más sobre la persona misma de Jesús, algo que Pablo nunca trató. Pablo nunca trata a Jesús hombre, siempre pone todo el énfasis lo pone en la muerte y en la resurrección, en ese acto de transformación, ¿no es cierto? Entonces Marcos, de alguna manera, viene a completar eso, a cubrir esos espacios que faltaban, por un lado, por un requerimiento mismo de la comunidad, ¿no? De las comunidades cristianas que requerían este tipo de cosas. Entonces lo presenta en forma como una especie de biografía. Sin embargo, en esta biografía de Marco, prescinde del nacimiento y de la infancia de Jesús. ¿Por qué? Bueno, no se sabe, pero lo más probable es que no haya conocido nada sobre el tema. Lo que da de pensar que la infancia y la juventud de Jesús es una composición posterior. O sea, no había nada, o por lo menos dentro de los materiales que Marcos manejó, no había nada, ni siquiera en la oralidad, que contara sobre el nacimiento y la infancia de Jesús. Entonces, para la época era una biografía muy, muy extraña, porque justamente los modelos de biografía eran modelos particularmente helenísticos, y las biografías helenísticas tenían y ponían mucho énfasis en el nacimiento de las personas notables. Se hacía biografía de las personas notables, ¿no es cierto? Jesús era un notable y merecía una biografía. Por lo tanto, una biografía que no cuenta el nacimiento de esta persona notable como un acontecimiento particular, extraordinario, era una biografía bastante extraña para la época. Entonces, esta biografía de Marcos comienza directamente con el acontecimiento de Juan el Bautista, la escena del bautismo de Jesús, y termina con, por supuesto, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, quedan dos espacios muy grandes como para llenar, para que los próximos evangelistas se ocupen de llenar. Queda la parte de infancia y juventud de Jesús, y lo que pasa después de la muerte
y de la resurrección de Jesús. Entonces, acá comienza. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Esto es muy importante, hay que ubicarse un poco en la época. La gente tenía mucha confusión al respecto, y esto viene a tratar de aclarar las situaciones, allanar el camino para que la gente entendiera quién era Jesús. Por ese entonces había un grupo que creía firmemente que Juan el Bautista era el Mesías. Entonces, este párrafo viene de alguna manera a marcar eso justamente, porque en este texto que estamos viendo se habla de Juan el Bautista y se dice que es un mensajero, en realidad, es el que vino antes de el Señor y que en todo caso está anunciando al Señor. Inclusive dice que él ni siquiera es digno de atarle la correa del calzado, y dice que si él bautiza con agua, el que viene, o sea, Jesús bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, por un lado, es una declaración de alguna manera, esta extraña filiación con la divinidad que tiene Jesús, y extraña, ya vamos a ver por qué digo esto de extraña, porque nunca se termina bien de resolver, no porque no se sepa, no se crea de una manera adecuada quién es Jesús, sino por los tiempos en que se están viviendo. Entonces, por un lado está marcando esa posible divinidad, está hablando del Señor que viene, y de alguien que va a bautizar con el Espíritu Santo, tiene que ver con un ser prácticamente divino, un ser al menos santo o santificado, ¿no? Y por otro lado, ya les digo, está poniendo a los seguidores de Juan el Bautista en el lugar que, entre comillas, corresponden, que es el lugar de estar adorando, en todo caso, o siguiendo, o haber seguido, ¿no? Porque esto ya estaba muerto Juan, de haber seguido a una persona que en realidad no era el Mesías, sino un mero mensajero de el verdadero Mesías. Entonces, una de las tareas era justamente conectar la fe que exigía Pablo con la vida mundana de Jesús. ¿Se acuerdan que para Pablo la única exigencia, más allá de la conducta moral, ¿no es cierto?, del comportamiento en la comunidad, que eso también quedaba un poco, era también objeto de crítica de muchos sectores, de un sector importante del judaísmo, justamente esto de dejar de lado un poco las cuestiones morales de la ley y manejarla tal vez de una manera no tan firme. Prácticamente lo único que exigía Pablo era la fe en Jesús. Eso reemplazaba a la ley. La justificación por la fe era la doctrina esa. Y faltaba esa exigencia de Pablo de comprometerse con el mensaje de Jesús al extremo, era como que no quedaba
quedaba un poco vacía si uno no sabía quién era Jesús, cosa que pasaba hasta ese momento. Por eso la preocupación de Marcos de presentar un Jesús mundano. Entonces, ese Jesús mundano se presentaba como justamente como una persona que había vivido y que tenía un destino muy, muy particular. Eso se presentaba por encima de la misma doctrina que Jesús. Por eso el Evangelio de Marcos tiene muchas parábolas, muchas cosas, pero no tiene tanto del tema doctrinario de Jesús. Para él, lo más importante es eso, es el andar de Jesús, el Jesús humano, y cómo su vida es justamente una permanente preparación para el desenlace final, que es lo que le interesaba a Pablo. Por eso se habla de que este evangelio es muy paulino. Dijimos en la clase anterior que en realidad todo el Nuevo Testamento está de alguna forma diseñado en base a las ideas paulinas. Inclusive cuando evangelios que son que tratan de ofrecer una oposición a las ideas de Pablo o que están parados a una distancia de Pablo, también son paulinos en las mismas bases que Pablo sentó. Fueron tan importantes las bases que Pablo sentó que hasta cuando se le oponen son paulinos. Entonces, este evangelio particularmente tiene mucho, mucho de paulino. Y esto es una de las cosas más importantes, ¿no? La vida de Jesús como una preparación para el desenlace final. O sea, lo importante termina siendo el desenlace final, que es lo que Pablo siempre marcó. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Ciertos rasgos de Jesús le sirven al evangelista para dar cuenta de los acontecimientos contemporáneos. Jesús vaticina la destrucción del templo y los conflictos con la ley y la sustitución del culto del templo por el bautismo y la última cena. Entonces, estas cosas son cosas que ya pasaron en el tiempo en que Marcos escribe. Recordemos que Marcos escribe después de la destrucción del templo. Entonces, la destrucción del templo ya pasó. Entonces, lo que hace Marcos es utilizar a la persona de Jesús y le hace vaticinar, le hace profetizar, por ejemplo, la destrucción del templo. Por eso tenemos que tener en cuenta esto que decimos siempre, y que lo decimos también en el marco de los escritos históricos, ¿no? Los textos hablan más de el autor del texto que del tema al que está haciendo referencia. El Evangelio hace referencia a Jesús, pero si nosotros leemos detenidamente, el Evangelio habla más del tiempo y de los intereses de Marcos que de Jesús. Y lo vamos a ir viendo ahora, porque justamente dijimos que lo trascendental del momento era la destrucción del templo. Entonces, ¿cómo incluimos? ¿Cómo le hacemos decir a Jesús o cómo le hacemos dar una opinión respecto de la destrucción del templo o de los mismos conflictos con la ley que tuvo Pablo, tanto Pablo como los seguidores de Pablo, o de la sustitución, que Jesús de alguna manera le dé importancia al bautismo y a la última cena? ¿Se entiende esto? Entonces, Jesús es un elemento que utilizan los evangelistas para hablar de los problemas que a ellos en ese momento le interesan. Por eso cuando se habla de que se buscan detalles de la vida de Jesús, que esto, que dónde hizo esto, dónde hizo el otro, eso no tiene fundamento, porque son construcciones literarias que están en el Evangelio porque a ese sector de los evangelistas particulares le interesó que estuvieran los temas y le interesaba
que tuvieran una determinada óptica o énfasis esos temas. No significa que Jesús haya el Jesús histórico, el Jesús, digamos, o el Jesús humano, haya pasado por lo que los evangelistas dicen que pasó y de la forma en que los evangelistas dicen que pasó. Justamente hay muchas dudas al respecto, ¿no? Y particularmente las dudas aparecen de las mismas oposiciones entre los mismos evangelistas. Bueno, también es Paulino respecto de la autoridad sobre la verdadera fe cristiana de los 12 y de la familia de Jesús. Entonces, justamente los 12, el grupo de Jerusalén, liderado por Santiago, el hermano de Jesús, o sea, el grupo de los apóstoles elegidos por Jesús y la familia de Jesús, que formaban la comunidad de Jerusalén, tenían ese halo de autoridad sobre la fe misma. Entonces, Pablo establece que no hay una ventaja en haber sido pariente de Jesús o que Jesús lo haya elegido respecto de la fe y de la salvación. Lo importante para Pablo, éramos todos iguales. Para Pablo lo importante era tener fe en Jesús y no haber sido hermano de Jesús. ¿Se entiende esto? No hay un privilegio a la hora de la fe y de la salvación. Cualquiera se podía salvar si tenía fe en Jesús. Y no por haber sido allegado a Jesús o porque Jesús lo haya elegido, tenía una prioridad. Esto lo marcamos porque hay otro evangelio que van a poner énfasis sobre todo lo contrario, justamente. Eran momentos de mucha discusión al respecto. Entonces, vamos a ver la cita esta. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, está prácticamente desconociendo el privilegio de los mismos parientes, de sus mismos parientes, en beneficio de aquel que lo sigue. Entonces, esta frase, que parece una frase que por ahí, como catequesis podemos tomar esta última, ¿no es cierto? Como la catequesis por ahí podría poner énfasis en esta última, hablando de que todos somos hermanos. Pero acá, esto es determinante. Con esto Marco les está diciendo a la comunidad de Jerusalén que ellos no tienen ningún privilegio, ninguna autoridad respecto de la fe, por haber sido descendientes de alguna manera de la línea original de Jesús. ¿Se entiende esto? Esto es muy político todo esto, ¿no? Fíjense que no tiene que ver con una doctrina en sí, sino es un mensaje político a la gente que estaba en Jerusalén. Por eso, justamente, la idea de este curso es mostrarle otra forma de ver las Escrituras. No solo, digamos, ustedes seguramente, más de uno de ustedes como creyente, tiene una forma de verla desde el punto de vista de los valores cristianos y demás, ¿no es cierto?, espiritual. Pero hay otra forma de verlo. No son textos históricos en sí, tienen muchos elementos de historia, ¿no? Pero no son, sino que son históricos para nosotros. ¿Se entiende? No son históricos respecto de Jesús, sino que son históricos para nosotros porque nos están mostrando un conflicto interno dentro de la comunidad de los seguidores del Nazareno. ¿Se entiende lo que trato de explicar? Bueno, y eso era con respecto a la familia. Y también yo le puse acá Paulino justamente cuando
estoy tratando de poner énfasis en esto, ¿no? De que está tratando de seguir la línea de Pablo, de alguna forma opuesta en su relación conflictiva con el grupo de Jerusalén, vinculado al templo, ¿no es cierto? Ya a esta altura del partido ya no hay más templo, pero está hablando de los tiempos de Jesús. Entonces sí hay templo. Entonces, y les dijo, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera, por parábola todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y se les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entendéis todas las parábolas? Entonces, se está dirigiendo a los discípulos y le dice, ¿cómo ustedes no entienden de lo que yo estoy hablando? Los está tratando de alguna manera de tontos, de gente que no puede entender lo que el maestro dice. Entonces, fíjense, eso justamente es un palo muy grande para la comunidad de Jerusalén, para las columnas de la iglesia. El otro dice, cuando Marcos se alejó de la multitud y entró, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él le dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? O sea, otra vez pone énfasis en que los tipos que él eligió, sus discípulos, los hombres que eligió para que lo sigan, no son incapaces de entender el mensaje. Entonces, si alguien es incapaz de entender el mensaje, ¿qué autoridad puede tener sobre los demás? Por supuesto que Marcos está parado en un lugar que era un lugar común dentro de las comunidades. Cada comunidad creía que tenía la verdad sobre la palabra de Jesús, ¿no es cierto? Y sobre el misterio de la resurrección y la parucía. Cada uno se creía justamente que estaba en posición de la verdad absoluta. Entonces, esta crítica va hacia justamente el sector opuesto. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Salió a la entrada y cantó el gallo. Bueno, acá lo vemos al mismísimo Pedro negando su relación con Jesús. Entonces, alguien que niega su relación con el maestro no puede ser de alguna manera merecedor de la confianza extrema o la confianza especial del maestro. Esto también va contra la autoridad, la presunta autoridad de la iglesia de Jerusalén. Por otra parte, fíjense lo que hablábamos de Papía. Papía pone a Juan Marcos como discípulo de Pedro, para que Pedro sea de alguna manera una autoridad que esté detrás del Evangelio de Marcos. Sin embargo, Pedro sale muy mal parado. O sea que lo más probable es que no tenga nada que ver con la línea de Pedro, sino más bien con la línea de Pablo, este Evangelio. Esto le decía claramente, entonces Pedro tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Otra vez lo destrata a Pedro, ¿no? Otra vez es lo mismo, presentar. O sea, no significa, tengamos en claro esto, no significa que Jesús haya dicho esto. Esto es lo que Marcos le hace decir a Jesús para desprestigiar a la línea de Jerusalén.
a la línea de la iglesia de Jerusalén, para sacarle ese halo de autoridad que tenían. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos será derramada. Yo resalté por muchos será derramada. Justamente, acá está marcando la universalización, digamos, de la imagen del Mesías. Esto también es muy, muy paulino. Este Mesías, fíjense que Pablo es el apóstol de los gentiles, es esa personalidad que abrió las posibilidades de lo que va a ser después el cristianismo como una religión independiente de carácter universal, en el que todos podían llegar a ser salvados. Algo que no está totalmente cerrado en la iglesia de Jerusalén, pero sí tienen muchas más restricciones porque están muy, muy vinculados a la ley de Moisés. Pero esto es lo que marca también que Marcos es un autor que está muy aferrado a las ideas de Pablo. Entonces, con respecto a la ley, adopta un término medio. Vamos a ver. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar las espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que y con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Acá está criticando la ley. Fíjense que el tema del día de reposo es uno de los pilares del judaísmo hasta el día de hoy. El sábado es un momento sagrado porque es una imitatio Dei. Cuando se habla de imitatio Dei es justamente una imitación de Dios. Es tan sagrado que es algo que hizo Dios y que los judíos imitaron, porque Dios descansó ese día. Entonces, el sábado es un día de descanso porque Dios descansó, es una imitatio Dei. Entonces, es una de las cosas más sagradas del judaísmo. Y sin embargo, Jesús lo está de alguna manera criticando en función de las necesidades humanas, de la cotidianidad de la humanidad. Está diciendo, hay leyes que no son prácticas en ciertos, que no se pueden estar exigiendo cuando hay necesidades determinadas. Entonces, está tirando por debajo, está criticando una ley que es sagrada. Acá yo puse un pequeño comentario sobre el tema de los panes de la proposición, que eran panes de naturaleza sagrada que se ponían en un lugar muy especial adentro del templo y que no se le permitía a la gente que comiera de esos panes. Por otro lado, está marcando también que los poseedores, en todo caso, los poseedores de esa verdad eran los mismos fariseos, ¿no? ¿No se le desapareció la proyección? No, no, se ve bien. Bueno, porque a mí me desapareció. Pero me parece que se corrió. Hijo de Bueno, hombre tenemos en la pantalla, hijo de hombre. Sí. bueno, vamos a ver si lo acomodamos. Bueno,
hasta ahí estábamos, ¿no? No, no, ya habíamos avanzado un poco más. Ah, tenés razón. Bueno, entonces, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. Justamente, critica la ley, pero en ningún lado, o sea, le hace criticar a Jesús la ley, pero en ningún lado hay una negación explícita, no hay una negación explícita de la ley. Porque de alguna manera está jugando como a dos aguas. Es muy paulino, pero tiene precauciones, tiene ciertas precauciones de enfrentarse abiertamente con el otro grupo. Pero fíjense que acá está hablando que el que cree es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. No está hablando de que para ser salvado se tenga que observar la ley. ¿Se entiende? Está como en un término medio. Es paulino, pero tiene ciertas precauciones. Yo iluminé acá otro aspecto de la frase, otra parte de la frase, porque acá también se está hablando de la incredulidad. O sea, otra vez está poniendo eh, ese aspecto negativo sobre sus propios seguidores inmediatos, ¿no? Que no le creen, porque no creen cuando le cuentan que resucitó. Hay discípulos que no creen en esa posibilidad. Entonces, justamente, otra vez es una crítica a la línea de la ciudad de Jerusalén. Bueno, a Marco lo movilizará el deseo de realizar una propaganda religiosa, de propagar la fe entre los gentiles dentro del plan de Pablo. O sea, la idea, como dijimos al principio, era de alguna manera hacer una especie de manual que portaran los predicadores, que tuvieran algún asidero firme y no algo oral, suelto, o una hoja volante como eran comunes en las épocas. Eran pequeños, no eran papeles, pero eran pequeños papiros con ciertas sentencias, con ciertos elementos, pero no algo articulado en un relato que abarque toda la vida de Jesús y que tuviera alguna carga también doctrinaria. Por eso es que se dice que este evangelio está presentado como si fuera un drama escatológico, o sea, un drama destinado al desenlace final. La escatología es el final de los tiempos, ¿no es cierto? El final de algo es lo que referido a lo escatológico. Fíjense, primero, aparece Juan el Bautista y por predicar muere. Después muere Jesús también, muere, Jesús aparece, predica y muere. Y después los seguidores de Jesús, los discípulos, predican y bueno, en el momento no mueren, pero son apresados, son perseguidos. Bueno, después viene el desenlace final con la parucía. Es un drama, es una narración que tiene una especie de linealidad, porque lo que le importa es el desenlace final. Y este drama, como todo drama, tiene una atracción de alguna manera, y esto tiene también una carga mitológica muy grande, más allá de que hay elementos mitológicos en toda la vida de Jesús, que en algún momento vamos a ver si lo podemos ver. Más allá de eso, el mito tiene eso también. El mito tiene eso de truculento y de hoy llamaríamos hasta bizarro,
como un elemento propio, ¿no es cierto?, constitutivo del mito, pero también como un elemento que sirve para la propagación del mismo mito. Cuando algo es así, es porque a la gente de alguna manera le interesa. Si uno se pone a ver las novelas, particularmente esta novela venezolana, tienen muchos elementos que son truculentos, que llaman, porque si no, ¿qué gracia tiene? Para poner la vida de la gente que no le pasa nada, no tiene ningún sentido. El drama tiene el germen tiene el germen de la propagación. Cuando dicen, uy, las vecinas contaron un chusmerío, bueno, el chusmerío tiene eso, por eso el chusmerío viaja, por eso tiene esa capacidad de desplazamiento de una boca a otra y de un lugar a otro, inclusive muy, muy distante. Entonces, esta cuestión de drama escatológico tiene, por supuesto, el sentido de preparar la narración, ir preparando la narración para el desenlace final, que es lo más importante, pero también tiene esos recursos, o sea, es un recurso para la propagación, para que la gente se siente expectante a escuchar la historia, esta biografía que Marcos acaba de armar. Entonces, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fíjense, acá aparece el tema de el cumplimiento del tiempo y la llegada del reino, o sea, la parusía, está muy cerca. Entonces, está muy cerca, pero cuando dice arrepentidos y creed en el Evangelio, ahí está marcando una especie de colchón, que es el tiempo en que ellos están viviendo. O sea, se está escribiendo desde el tiempo de Marcos. Entonces, como la parusía no había llegado todavía, como que había tiempo. Eso decía, bueno, ya vienen los tiempos, vamos a apurarnos a arrepentirnos y a creer en el Evangelio para poder salvarnos. El capítulo 13 de Marcos es este llamado pequeño apocalipsis. Justamente Marcos tiene ese sentido de alguna manera apocalíptico a lo largo de la narración, ¿no? Esta visión hacia el final de los tiempos. Y tiene el capítulo 13 que es muy marcadamente apocalíptico. Y al salir Jesús del templo le dijo a uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo, ¿ves esos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose en el monte de los olivos frente al templo le preguntaron aparte Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Entonces, fíjense, acá está hablando del templo y dice que no quedará piedra sobre piedra, que todo será derribado. Está de alguna manera Jesús profetizando, o sea, Marcos le hace profetizar a Jesús la destrucción del templo, que es algo que ya había pasado. Eso es un elemento propio también de la profecía. Nosotros ya hablamos un poco hablamos de la profecía anteriormente, dijimos que las profecías eran profecías porque se cumplían, no porque no se cumplían. Si yo doy una profecía y esa profecía no se cumple nunca, no es una profecía, es un anuncio en todo caso mío, pero las profecías se transforman en profecías verdaderas cuando se cumplen. Entonces, la estrategia de las profecías era poner en boca de una personalidad notable del pasado algo que se cumplió, o que sabemos que se va a cumplir en estos momentos porque es inminente el cumplimiento de algo. Entonces, es uno de esos casos, ¿no? Está vaticinado, por eso se dice que Marcos, esto es un elemento que
permite situarlo Marcos en el tiempo inmediato posterior a la destrucción del templo. Y esto, mirad que nadie os engañe, también puede tomarse como algo en contra de esta iglesia de Jerusalén, esta iglesia de los apóstoles, porque yo no sé si ustedes recuerdan, pero Pablo permanentemente ponía énfasis en los falsos hermanos, digamos, en que desde el grupo de Santiago, desde el grupo de Jerusalén, mandaban permanentemente gente, por un lado a controlar a Pablo, pero por otro lado también a combatirlo. Entonces Pablo, fíjense, creo que en la epístola a los romanos, donde pone mucho énfasis en eso, en que no les crean, porque van a venir gente a hablarles de Jesús que no tienen ningún tipo de autoridad, ni tienen la verdad sobre las enseñanzas del maestro. Por eso, cada vez que aparece algo así, hay que prestar atención a quién se lo está diciendo y por qué. ¿No es cierto? Esto de que no engañen. Acá también, ¿ve? Acá también se puede estar refiriendo a lo mismo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. No significa que vengan personas que digan el Cristo, pero sí que vengan personas que hablen en nombre de Cristo. ¿Se entiende? Son dos líneas muy enfrentadas dentro de la misma secta. Es una lucha por el poder, sin ir más lejos. Pero cuando oigáis de guerra y rumores y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que así suceda. Pero aún no será el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores que serán estos. Pero vosotros mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas seréis azotados, y delante de los gobernantes y reyes seréis llamados por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que primero el evangelio sea predicado a todas las naciones. Bueno, acá tenemos también varias cosas. Está pronosticando algo que ya pasó también, ¿no es cierto? Porque va a haber, levantará nación contra nación, está hablando también de las guerras judías contra Roma, está hablando también de esto de que seréis azotados en la sinagoga, algo que también pasó por parte de los mismos judíos inclusive, respecto de las sectas que no se acoplaban a la ley desde el punto de vista de los mismos fariseos. Recordemos que los judíos que los cristianos todavía no eran una religión independiente, que eran una secta judía y que estaban también en el templo y en la sinagoga de los judíos más conservadores, que eran los fariseos, ¿no es cierto? Dice, y es necesario que primero el evangelio sea predicado a todas las naciones. Bueno, esto también es un colchón. La parusía no llega porque todavía no se terminó de evangelizar, digamos, de alguna manera de llevar el mensaje de Jesús a todas las naciones. Entonces, este párrafo de acá, que lo dice, o digamos, Marcos se lo pone en boca de Jesús, está diciendo, está retrasando, está explicando en todo caso, por qué la parusía se está demorando, por qué el final de los tiempos todavía no llega. Porque todavía hay que predicar el evangelio a todas las naciones. O sea, era inminente, pero como sabemos que no llega y no lo estamos viendo, aparece este tipo de frases así como para calmar los ánimos. Digamos, va a venir, pero falta todavía hacer algo antes para que venga. Para Pablo, ¿se acuerdan que era juntar el número de gentiles necesario? Bueno, acá está hablando de algo de alguna manera parecido, digamos, una acción que falta completar para que se cumpla el final de los tiempos. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces vendrá el Hijo del Hombre
que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Bueno, esta es parte también de ese capítulo 13 de Marcos, que es llamado el pequeño Apocalipsis, y tiene muchos elementos del que después, del libro de Daniel, algunas cosas de esas, ¿no? Fíjense, acá aparece el término hijo del hombre, el término es una pequeña frase, ¿no? Una expresión. Este hijo del hombre es algo muy, muy incómodo porque no se sabe bien, no se puede, es una frase que no se puede cerrar, no se puede ajustar. Hijo hijo de hombre es una frase que era una frase, no digamos popular, porque no era muy difundida, pero una frase propia del arameo. Y es una frase que utiliza también el libro de Daniel. Recordemos que el libro de Daniel es un libro apocalíptico contra Antíoco IV. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de estos gobernantes, estos tiranos helénicos? Escrito en tiempos de la rebelión de los Macabeos, que cuando fue traducido al griego, el libro de Daniel tiene partes en hebreo y partes en arameo. Cuando fue traducido aparece el hijo del hombre, ¿verdad? Hijo de hombre, en todo caso en arameo. No existía el hijo del hombre, sino de hombre. Jesús lo utiliza en el Evangelio de Marcos. Marcos es el primer escritor cristiano que utiliza esta terminología, esta especie de título. No se sabe bien si es un título, pero es uno de los títulos de Jesús. Después quedó como uno de los títulos de Jesús. Pero es muy evangelista este título porque prácticamente aparece en los evangelios. En el Nuevo Testamento es casi desconocido, en el resto del Nuevo Testamento es prácticamente desconocido. Creo que aparece una sola vez en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, pero aparece 60 veces o un poco más tal vez en los 4 evangelios. O sea que es muy, muy evangelista este término. Y Jesús lo aplica de diversas maneras, porque generalmente lo utiliza para referirse a sí mismo de una manera humilde. Es como una especie de, llevado al lenguaje popular, es como decir cualquier hijo de vecino hace tal cosa, ¿no es cierto? Una cosa así es. De esa manera es una de las formas que Jesús lo utiliza. Cuando dice el hijo del hombre, es como hijo de hombre, como él, una persona normal. Sin embargo, cuando hablan sobre él, sobre Jesús, le dan toda una carga que este hijo de hombre va a tener un destino magistral con la muerte y con la resurrección. Entonces ya tiene una carga distinta también. Este hijo del hombre también puede tener una carga que supera lo netamente mundano, sino que tiene un final trascendental. Pero también es utilizado como se puede llegar a ver en el libro de Daniel, porque Daniel habla de un hijo del hombre como una figura que desciende del cielo y que va a cumplir justamente una tarea del tipo mesiánico. Entonces, lo más probable es que los profetas cristianos, por supuesto, posteriores a la muerte de Jesús, hayan empezado a vincular al Mesías, a Jesús como Mesías, y a vincularlo con esta figura del libro que aparece en el libro de Daniel y darle ese tipo de nombre. Entonces, cada vez que aparece hijo de hombre, podría referirse también a el destino mesiánico de Jesús, si Jesús estaba vivo cuando aparece esta terminología. ¿Se entiende? Pero es un término muy difícil de cercar. Depende de en qué lugar aparece, en qué contexto aparece, puede aparecer de una forma o de otra. O sea, cuando Jesús lo aplica a sí mismo, parecería que es un trato de humildad. Pero a veces también aparece en boca de Jesús como
refiriéndose como refiriéndose a otra persona que no es él. Por eso es muy complicado, porque Jesús no está claro, no está claro para nada, depende de los evangelistas, si Jesús creía realmente que él era el Mesías o no. Digamos, hay párrafos en el que Jesús dice, yo soy el Mesías, pero en otro parece que no, parece que el Mesías es otro que va a venir y él es solamente el mensajero. Fíjense que Jesús, en vida, lo importante de Jesús es que él está anunciando la llegada del reino. Eso Jesús anuncia la llegada del reino y el cristianismo anuncia la llegada de Jesús. ¿Se entiende? Pablo anuncia la llegada de Jesús. No es algo que Jesús haya hecho en vida, por lo menos de lo que está armado sobre él, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, si Jesús anunciaba la llegada del reino, por ahí no era él el protagonista mesiánico de eso, sino era otro. Por eso es un término bastante conflictivo. Algún día vamos a ver si hacemos algo sobre los títulos de Jesús y vamos a profundizar un poco más con texto, como estamos haciendo ahora con Marcos, pero con textos referidos a esta terminología para ver un poco la discusión sobre el tema, porque es una discusión permanente. Entonces, en términos teológicos, sí. Perdón. ¿Sí? El tema de Hijo del Hombre, sí, según los comentarios, es simplemente el hombre, ¿no? Era una forma de decirlo. Ahora, en cuanto a la parucía, es interesante lo que Pedro nos dice, porque Dios, dice, no está tardando, digamos, su venida, sino para que muchos lleguen al arrepentimiento. Esto lo dice en la carta de Pedro, ¿no? Sí. En 2 Pedro. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta, que la parucía también está en la segunda carta de Pedro. Pero dice, no tengan ustedes esto como una tardanza de Dios, sino que va a ser el momento oportuno en que le demos tiempo a otras a que se conviertan, ¿no? Miren, porque ustedes, queridos hermanos, no deben ignorar que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no tarda en cumplir lo prometido, como algunos algunos lo imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Sin embargo, Sí. el Señor va a llegar como un ladrón en medio de la noche. Y desaparecerán estrepitosamente los cielos y los elementos serán desintegrados por el fuego y la tierra. Y todo lo que hay en ella será confirmado. Bueno, esa es la parucía que esperaban. Bueno, está bien, el tema está, por eso yo no quería cortar esto, pero después podemos hablar de eso, ahora cuando terminemos, pero la epístola de Pedro es posterior a todo esto, o sea, se había demorado ya más la parucía, y por supuesto tenían que de alguna manera explicarla de alguna manera a los convertidos, había que explicarle, justificarle de alguna manera. Bueno, hay varias maneras de justificar la tardanza de la parucía. Ya vimos una y vamos a ver otra más. Esta que dijo Osvaldo también es otra, pero es una forma de explicar algo que estaba pasando o algo entre comillas que no estaba pasando y que debería estar pasando, que era la llegada inminente. ¿Por qué se demoraba esto? Bueno, había que armar toda una teología o dar una explicación teológica de que por qué se estaba demorando todo esto. Una de esas explicaciones es la que comentó recién Osvaldo. Vamos a ver ahora, por ejemplo, bueno, la teología. La teología básicamente es esto que puse ahí, enriquecer y completar la visión de Pablo de que es un Mesías doliente, que expía los pecados del pueblo.
Esto está basado, por supuesto, que en el famoso párrafo de Isaías, de Isaías 53, el deutero Isaías, del siervo sufriente, si bien Marcos no lo nombra explícitamente a Isaías, en este aspecto sí lo nombra, al principio vimos que sí lo nombraba, pero no en este aspecto del Mesías que iba, del siervo sufriente, ¿no? Él dice, por eso, esto es uno de los énfasis que pone la teología de Marcos, en relacionar esa profecía con Jesús. Entonces, con la llegada de Jesús y con la muerte de Jesús, se estaba cumpliendo una profecía que había dado el profeta Isaías. O sea, Jesús no había muerto porque sí, no había muerto nada más, digamos, que porque los romanos lo habían matado, sino que había muerto porque estaba dicho en las Escrituras que iba a morir. Por eso Marcos, hay en la parte de la pasión, en Marcos, hay una permanente referencia a las antiguas Escrituras, a tratar de que las Escrituras, las profecías de las Escrituras, se concreten en la personalidad de Jesús para legitimar que Jesús es el Mesías. O sea, estaba escrito que Jesús iba a ser Mesías. Eso es lo que quieren decir, ¿no es cierto? Dice, ¿es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Dice. Mas él, percibiéndole hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. Respondiendo, Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, la famosa frase. Y se maravillaron de él. Acá está planteando como un Jesús, de alguna manera, que está cediendo una especie de terreno a los romanos. Algo bastante increíble para Jesús y para la época misma. Eran épocas de grandes enfrentamientos con los romanos, y era imposible de que Jesús dijera semejante cosa, ¿no es cierto? Pero tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta que Marcos supuestamente está escribiendo desde Roma para romanos, o sea, para gente que vivía en Roma, y estaban, y al estar metidos en el centro del imperio, había toda una intención de desprenderse de todo lo que los romanos pensaban que podía ser judío, porque los romanos vivían no eran guerras para los romanos, ¿no? Esto de guerra entre los judíos es bastante pretenciosa, pero eran permanentes revueltas que los romanos iban y combatían, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, esto es un mensaje para los mismos romanos, para marcarle a los romanos que ellos no tenían nada que ver con los intereses del imperio. Entonces, de presentar a un tipo de secta que trataba de desprenderse de esa idea de revolución militarizada propia de los judíos del momento. O sea, lo que no querían era ser perseguidos por judíos, siendo que seguían siendo judíos, pero les estaban mostrando que esa secta, la secta de Jesús, era una secta pacífica con los cuales no iban a tener ningún tipo de problema. Ya Pablo lo había planteado así. Acuérdense también de la epístola de los romanos que vimos los otros días. También está planteando esta idea de tratar de congraciarse de alguna manera con el imperio, entre otras cosas, para no sufrir el poder, el peso del imperio mismo, ¿no? Algo, por supuesto, que era imposible de asimilar para los judíos, y para los judeos cristianos, para los cristianos de Jerusalén, porque la muerte de Jesús, digamos, se recordaba todavía
perfectamente. Entonces, ¿cómo era eso de al César lo que es del César, ¿no es cierto? Esa idea de ser pro-romano, de un Jesús pro-romano, era imposible de concebir. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. O sea, fíjense una cosa, está poniendo la muerte de Jesús en manos directamente de los judíos, particularmente justamente de los fariseos, porque estamos hablando, o de los saduceos fariseos, ¿no? Porque sacerdotes y escribas, o sea, personalidades que seguían la ley de Moisés, estaban buscando cómo agarrarlo y matarlo a Jesús. Entonces, está desplazando la idea de que los romanos mataron a Jesús para cargárselo directamente a la violencia judía. Está de alguna manera congraciándose con las autoridades romanas, algo que Pablo ya había pensado, ¿no? Separar a Jesús del modelo mesiánico tradicional, desjudaizar a Jesús y universalizarlo. Esa es parte también de la intención de Marcos, de la teología de Marcos. Marcos sustituyó la versión judeo-cristiana de la muerte de Jesús a manos de los romanos por la del asesinato del Hijo de Dios por los dirigentes judíos. Fíjense inclusive que aparece la famosa figura, en la Pasión aparece la figura de Poncio Pilato como tratando de evitar la muerte de Jesús. Lo que pasa que después el relato mismo de la iglesia es como que lo da vuelta y nos ha quedado la imagen de Poncio Pilato como alguien que se lava las manos, como que hagan ustedes lo que quieran, pero la imagen de Poncio Pilatos ahí está como una figura que trata de salvarlo a Jesús, pero que no lo puede salvar, porque la presión del Sanedrín, digamos, es tan grande que de alguna manera él dice hagan lo que quieran. Cosa increíble, porque nadie se le podría ocurrir que el poder romano le va a dar el gusto al Sanedrín. Es una cosa impensable. ¿Se entiende? Entonces, en otro momento hablaremos de la muerte de Jesús y de qué cosas podemos manejar desde acá, ¿no? Pero Jesús, desde el momento que muere en la cruz, es porque fue un acto, la muerte de Jesús fue un acto romano. Y si muere Jesús, no va a ser porque era pacífico. Entonces hay que evaluar varias cuestiones ahí. Lo que sí hace Mateo es tratar de sacarle la responsabilidad a los romanos y cargársela al Sanedrín y al grupo de los fariseos. Y con respecto a la parucía, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. O sea, la parucía es inminente. O sea, no la estamos viendo, vemos que no va a pasar, la estamos tratando de explicar, así como por el argumento, por ejemplo, que decía Osvaldo, que es más adelante que esto, ¿no? Pero se trata de explicar, pero en tiempos de Marcos todavía se ponía énfasis en que nosotros, digamos, que Marcos la iba a ver, que la generación de Marcos iba a ver la parucía. Por más que se estuviera demorando, ya tenía que venir en algún momento. Bueno, acá volvemos un poco hacia los términos hijo del hombre y el término hijo de Dios, ¿no es cierto? El término hijo del hombre ya lo explicamos un poco, y pone énfasis también en el tema de hijo de Dios. El hijo de Dios también es un término conflictivo para la época, porque cuando habla de hijo de Dios o dice esa voz de lo alto que dice este es mi hijo y demás en el momento del bautismo, ese tipo de afirmaciones podría entrar en conflicto con el monoteísmo judío, y eso es lo que no querían.
de alguna forma no querían todavía entrar en conflicto. Sí había rivalidades y oposiciones, por supuesto, pero no tratar a Jesús como hijo directo, auténtico de Dios, hubiera sido una desautorización al judaísmo en sí, por una oposición a ese monoteísmo que tenían ellos. Entonces, nunca se sabe bien de como Marcos empieza el Evangelio sin el nacimiento, parecería que durante el bautismo Dios lo transforma a Jesús en su hijo. Entonces hay una especie de adopción ahí. O sea, Jesús para Marcos no sería divino no tendría una filiación divina desde el nacimiento, sino desde el bautismo. Esto que yo les digo no es una cuestión menor porque va a ser después elemento clave para combatir las decisiones sobre este tipo de cuestiones, para combatir las herejías. Y va a ser cuando la iglesia se empieza a fortalecer, en tiempo que la iglesia se empieza a fortalecer a partir de esto. Pero son discusiones. Entonces, no se sabe bien la naturaleza de ese tipo de adopción. Después lo vamos a ver otra vez cuando veamos el Evangelio de Mateo. Va a aparecer de nuevo el tema este y vamos a tratar también de revolver un poco en esta cuestión. Lo que pasa es que la frase hijo de Dios en la época, en el judaísmo, era común que se aplicara, por ejemplo, como amado de Dios. Los hijos de Dios, un rey podía ser hijo de Dios, o un sumo sacerdote también podía ser hijo de Dios porque era una persona como elegida por Dios para cumplir una tarea. Entonces, Marcos se cuida mucho de no establecer una filiación real de Jesús con la divinidad. Si bien en algunos momentos aparece, es como que en un momento aparece y por un momento desaparece, pero en ningún momento hay una cosa tan extrema y tajante como para poder llegar a complicar las cosas con las autoridades judías. Bueno, después de esta densidad de textos que estuvimos hoy, damos por finalizada la clase.